El viento gélido del territorio de Montana aullaba a través del valle de Madison. Llevaba consigo el olor de una nevada inminente y algo más, algo imposible. Humo de leña. Silas Cole se quedó helado. Su mano enguantada se apretó instintivamente alrededor de la culata gastada de su rifle Sharps. Había estado en las profundas y amargas raíces durante 7 largos meses, cazando castores y martas. Dejó su aislada cabaña cerrada y congelada en las estribaciones. Nadie se acercaba al borde escarpado de la divisoria en noviembre. Sin embargo, al coronar la última cresta, una delgada cinta de humo gris se retorcía desde su chimenea de piedra. Silas no gritó, no corrió, amartilló su rifle. El clic mecánico fue tragado por el aullido del viento. Caminó hacia el calor robado de su hogar, sin saber que la puerta que estaba a punto de abrir cerraría para siempre el capítulo de su soledad. La nieve le llegaba casi a las rodillas, una manta pesada y húmeda que arrastraba las botas de Silas Cole a cada paso. Era un hombre tallado en el mismo granito de las montañas que habitaba. De hombros anchos, curtido por el clima, su rostro oculto tras una barba espesa y rebelde, y el ala bajada de un sombrero de piel de castor. Durante 8 años tras la brutal conclusión de la guerra y las traiciones que lo llevaron al oeste, esta cabaña en la base de los picos españoles había sido su santuario. Era un lugar donde el mundo no podía alcanzarlo, donde la única moneda era la supervivencia y las únicas voces eran el viento y los lobos. Ahora su santuario había sido violado. Silas se acercó a la cabaña por el lado ciego, usando los restos esqueléticos de un enorme álamo para cubrirse. Sus pálidos ojos grises escanearon el perímetro. Había huellas, en su mayoría cubiertas por la nieve, pero lo suficientemente profundas como para sugerir un solo caballo con una carga pesada. No había jinetes de avanzada, ni huellas de botas rodeando el perímetro. Quienquiera que estuviese dentro había llegado con una prisa desesperada y no había vuelto a salir. Apoyó la espalda contra los troncos de pino toscamente tallados de la pared de la cabaña. El olor a nogal quemado era ahora fuerte. Era su leña. La había cortado a mano la primavera pasada. La audacia de aquello encendió una lenta ira en su pecho. Silas se deslizó a lo largo de la pared hasta llegar a la pesada puerta de roble. No se molestó en llamar. Un hombre que llama a la puerta en la naturaleza es un hombre que pide recibir una bala a través de la madera. Con un repentino y violento empujón de su bota, Silas pateó la puerta justo al lado del cerrojo de hierro. La madera se astilló, la puerta se abrió hacia adentro con un crujido ensordecedor que sacudió la escarcha de las vigas. Silas irrumpió en la habitación, con el rifle a la altura del pecho, barriendo las sombras. No muevas ni un solo músculo. Su voz retumbó, ronca y sin uso, llenando el pequeño espacio. Esperaba a un vagabundo. Esperaba a un ladrón de ganado buscando un lugar para esperar a que pasara el frío. No esperaba lo que le aguardaba en el parpadeante resplandor anaranjado del hogar. Acurrucada en un rincón, contra su estufa de hierro fundido, había una mujer. Temblaba violentamente, su rostro manchado de hollín y ceniza, su cabello oscuro en un enredo sobre sus hombros. Llevaba un pesado abrigo de lana de hombre que le quedaba varias tallas grande. Pero lo que captó la atención inmediata de Silas fue el pesado rifle de repetición Winchester que apuntaba directamente a su pecho. Sus manos temblaban tanto que el cañón del rifle se tambaleaba, pero sus ojos, de un llamativo y desafiante color avellana, estaban fijos en los suyos. «Fuera», susurró ella. Su voz estaba quebrada, áspera por el frío y el miedo, pero tenía un filo de acero. «Fuera, o juro por Dios que te mataré aquí mismo». Silas no bajó sus Sharps. Su mirada recorrió rápidamente a la mujer. Notó el pálido agotamiento en su piel, las manchas oscuras y húmedas que empapaban el hombro izquierdo del abrigo demasiado grande. Estaba sangrando, y a juzgar por el charco de sangre que se formaba en el suelo debajo de ella, estaba sangrando mucho. Entonces un sonido cortó el tenso silencio de la cabaña. Un agudo y débil gemido proveniente del rincón cerca de la litera de Silas. Silas desvió la mirada por una fracción de segundo. Envuelto en sus pesadas pieles de búfalo,
Acurrucado a salvo de la corriente de aire, había un bebé. El bebé estaba llorando, un sonido de hambre y frustración que cambió por completo la atmósfera de la habitación. «Estás en mi casa», dijo Silas lentamente, su voz bajando una octava, buscando una calma que no sentía. «Estás quemando mi leña y estás sangrando en mi suelo. Yo no sabía que alguien vivía aquí», tartamudeó la mujer, tosiendo mientras un espasmo de dolor sacudía su cuerpo. El cañón de su Winchester bajó ligeramente. Parecía abandonada. «No lo estaba», dijo Silas. Mantuvo sus ojos en el dedo de ella sobre el gatillo. «Estás perdiendo sangre rápidamente. Si aprietas ese gatillo, puede que yo muera. Pero con mi dedo en este martillo, el reflejo te abrirá un agujero de calibre 50. Y entonces, ¿quién cuidará de ese niño?». Las palabras la golpearon más fuerte que un golpe físico. El desafío en sus dos ojos avellanas se hizo añicos, reemplazado por un abrumador terror primario. El pesado Winchester se deslizó de sus dedos helados, cayendo ruidosamente contra el suelo de madera. Se desplomó contra la piedra del hogar, agarrándose el hombro sangrante, jadeando en busca de aire. Silas desamartilló lentamente su rifle, apoyándolo contra el marco de la puerta. Entró en su propia cabaña, cerrando la puerta de una patada contra el viento aullante de afuera, sellándolos en los tensos y cálidos confines de la habitación. El hombre de la montaña había regresado a un hogar que ya no era suyo, adentrándose ciegamente en una tormenta mucho más mortal que la nieve que caía afuera. Silas se movió con una eficiencia silenciosa que contradecía su enorme complexión. No le preguntó su nombre, y ella no se lo ofreció. Se quitó su pesada mochila de trampero y su abrigo cubierto de nieve, arremangándose las mangas de su camisa térmica. «Déjame ver el hombro», ordenó. Su tono no dejaba lugar a discusión. La mujer se estremeció cuando él se arrodilló a su lado, apartándose de sus manos extendidas. «No me toques». «Como quieras», dijo Silas secamente, echándose hacia atrás sobre sus talones. «Es un largo viaje a Bozeman, y te desangrarás antes de llegar al lecho del río Madison. La gangrena aparece rápido con este frío. Si eso es una herida de bala, la tela de tu abrigo probablemente esté metida en el orificio de entrada. Te doy 3 días antes de que la fiebre te consuma y otros 2 antes de que el bebé muera de hambre». Ella lo miró fijamente. Las lágrimas de dolor y puro agotamiento finalmente rodaron por sus mejillas manchadas de ceniza. Lenta y agónicamente, desabrochó la parte superior del pesado abrigo y lo dejó deslizar por su hombro izquierdo. Silas se inclinó, inspeccionando la herida. Era un roce de lado a lado, justo debajo de la clavícula. Desagradable, profundo, pero no había plomo alojado en el músculo. «Tienes suerte», murmuró, agarrando una toalla de lino limpia de un baúl al pie de su cama. «No alcanzó la arteria. ¿Quién te disparó? ¿Bandidos?». Ella jadeó cuando Silas aplicó presión en la herida con la toalla, haciéndola gritar. «Un grupo de asalto. Viajaba con la caravana de Miller Hansen desde Cheyenne. Íbamos a Oregón. Nos atacaron cerca del paso. Yo agarré a mi hijo y corrí». Silas no levantó la vista de su trabajo. Alcanzó una botella de whisky de maíz casero y transparente que guardaba en la repisa de la chimenea. «Muerde esta correa de cuero», le indicó, entregándole un trozo de arnés. «¿La caravana de Miller Hansen, dices?». Ella asintió débilmente, mordiendo el cuero. Silas vertió el áspero alcohol directamente sobre la herida abierta. La mujer soltó un grito ahogado. Su cuerpo se puso completamente rígido. Sus uñas se clavaron en el suelo de madera. Silas trabajó rápidamente, vendando la herida con fuerza con tiras limpias de algodón. Cuando terminó, ella escupió el cuero, jadeando pesadamente, con sudor en la frente, a pesar del frío de la cabaña. «Descansa», dijo Silas, alejándose para avivar el fuego. «Prepararé un poco de caldo». Mientras el agua hervía, Silas se acercó a la pequeña ventana en la parte trasera de la cabaña. La tormenta se estaba instalando, densa y pesada. Pensó en la historia de ella. La caravana de Miller Hansen. Era una buena mentira. Era una caravana real, una ruta real. Pero Silas conocía la naturaleza mejor que a sí mismo. Las caravanas con destino a Oregón
No se desviaban 100 millas al norte hacia las escarpadas e intransitables crestas de los picos españoles a finales de noviembre. Y los bandidos no rozaban a una mujer en el hombro y la dejaban escapar. Perseguían a su presa hasta el final. Mientras ella caía en un sueño febril, Silas salió al frío cortante para atender a su caballo, que encontró atado en su pequeño cobertizo. El animal estaba cubierto de espuma, medio muerto de hambre y temblando. Mientras Silas cepillaba la nieve del flanco del caballo, se detuvo. Allí, estampada claramente en el cuero castaño, había una marca, un doble diamante con una H barrada en el centro. La sangre de Silas se heló. Conocía esa marca. Todos en el territorio de Montana conocían esa marca. Pertenecía al rancho Blackwood, propiedad de Josiah Hennessy. Hennessy era un varón del cobre que se había diversificado en el ganado. Un hombre despiadado, increíblemente rico y violentamente posesivo, que prácticamente era dueño de los legisladores en Helena. Silas volvió a entrar, el viento aullante azotando sus talones. Miró a la mujer dormida, luego al bebé que gorjeaba tranquilamente en el rincón. Se acercó al abrigo de hombre desechado que ella había estado usando. Metió la mano en los bolsillos profundos. Sus dedos rozaron un metal frío. Sacó un pesado reloj de bolsillo de plata. Al abrirlo, la luz del fuego captó el intrincado grabado en la cubierta interior. Para Clara, por siempre mía, Josiah. Silas cerró el reloj de golpe. La mujer en su suelo no era una pionera desesperada huyendo de un asalto. Era Clara Hennessy. Era la esposa fugitiva del hombre más peligroso en un radio de 500 millas. Y había traído al diablo directamente a la puerta de Silas. Durante 3 días, la ventisca azotó la cabaña. El viento gritaba por la chimenea como un espíritu torturado, y la nieve se acumulaba contra las ventanas, sellándolos dentro de un mundo oscuro y tenso, iluminado solo por el fuego del hogar. Durante esas 72 horas, una extraña domesticidad se apoderó de la cabaña. Silas demostró ser un cuidador silencioso y meticuloso. Alimentaba el fuego, hervía nieve para obtener agua y preparaba un rico estofado de venado seco que lentamente devolvió el color a las mejillas de Clara. Le mostró cómo calentar leche para el bebé, a quien Clara reveló que se llamaba William, usando una taza de hojalata cerca de las brasas. Clara lo observaba con una fascinación cautelosa. Era un hombre de la montaña, tosco y solitario, pero sus manos eran sorprendentemente gentiles cuando ajustaba las mantas de William. Rara vez hablaba, pero su presencia era un peso pesado y anclador en la habitación. En la noche del tercer día, el viento finalmente comenzó a amainar. El repentino silencio en la cabaña era ensordecedor. Silas estaba sentado en la pequeña mesa de madera, aceitando meticulosamente el mecanismo de sus revólveres. Clara estaba sentada junto al fuego, meciendo a William para dormirlo. La fiebre había cedido por completo y sus ojos estaban claros. «No me has hecho ninguna pregunta», dijo Clara en voz baja, rompiendo el largo silencio. Silas no levantó la vista de su revólver. «No es mi asunto. Me contaste tu historia, la caravana de Miller Hansen». Clara soltó una risa amarga y agotada. «Es usted un pésimo mentiroso, señor Cole. Lo vi mirando el reloj de plata sobre la mesa ayer. Sé que vio el grabado. Sé que vio la marca en mi caballo». Silas dejó de limpiar el cilindro de su Colt. Dejó el trapo y finalmente la miró. La luz parpadeante del fuego proyectaba profundas sombras sobre su rostro rudo. Josiah Hennessy no es un hombre que deja ir las cosas, especialmente su propiedad. Clara se estremeció ante la palabra propiedad. Abrazó a William un poco más fuerte contra su pecho. «No me perdí, Silas. Huí, y el infierno viene cabalgando justo detrás de mí». Miró las llamas, su voz temblorosa pero resuelta. «Josiah, para el mundo es un monstruo, pero a puerta cerrada es algo peor». Cuando William nació, Josiah no lo vio como un hijo, sino como un heredero dinástico, un activo. Hace 2 semanas, lo oí hablar con sus abogados. Estaba redactando papeles para internarme en el sanatorio de Helena. Quería la custodia exclusiva de William y me quería encerrada donde nunca pudiera interferir. Tomé un caballo,
el abrigo de su perchero, y cabalgué hacia las montañas. ¿Quién te disparó?, preguntó Silas, su voz baja. Josiah tiene hombres, dijo Clara, su voz bajando a un susurro. Rastreadores. Contrató a un hombre llamado Caleb Miller. Lo llaman Tres Dedos. Es un cazarrecompensas. Me alcanzó en el paso inferior. Logré dispararle a su caballo para derribarlo, pero me rozó el hombro mientras me adentraba en la línea de árboles. La nieve cubrió mis huellas. Pero Caleb no se detiene. Es como un sabueso. Silas se levantó, caminando lentamente hacia la ventana cubierta de escarcha. Raspó un pequeño círculo con la uña del pulgar y miró el valle cubierto de nieve e iluminado por la luna. La tormenta había pasado. El cielo estaba despejado y terriblemente frío. La nieve es profunda, dijo Silas, su mente táctica ya en marcha. Pero un rastreador como Miller sabrá que no pudiste haber cruzado la divisoria en esa tormenta. Estará registrando las laderas. Buscará humo. Los traje directamente a ti, dijo Clara, con lágrimas asomando en sus ojos. Lo siento mucho, Silas. Si me voy ahora, tal vez sigan mis huellas lejos de la cabaña. No aguantarías ni 5 millas en la nieve con un hombro herido y un bebé, respondió Silas bruscamente. Se volvió para mirarla. Y yo no envío a mujeres y niños a morir en la nieve. Ya no. Clara levantó la vista, captando un destello de un dolor antiguo y profundo en sus pálidos ojos. Un fantasma de un pasado del que no había hablado. De repente, la quietud de la noche se hizo añicos. No era el viento. Fue un sonido seco y agudo que resonó en las paredes de granito del valle. Un disparo. Silas apagó la lámpara de aceite sobre la mesa de un solo movimiento rápido, sumiendo la cabaña en la oscuridad, a excepción de las brasas moribundas del fuego. Agarró su rifle Sharps y se pegó a la pared junto a la puerta. «Métete en el sótano para las raíces», siseó Silas, señalando una pesada trampilla parcialmente oculta bajo una alfombra. «Llévate al niño. No hagas ni un solo ruido, no importa lo que oigas aquí arriba». Clara no discutió. Se puso de pie de un salto, abrazando al bebé, y abrió la pesada puerta, descendiendo a la oscuridad fría y con olor a tierra bajo el suelo. Cuando la trampilla se cerró al ras, Silas escuchó. Sobre el crujido de la nieve fresca afuera, oyó el gruñido bajo y gutural de un sabueso de rastreo, seguido por los pasos pesados y deliberados de hombres que habían venido a matar. El pesado y sofocante silencio de la cabaña solo era roto por la respiración rítmica y superficial de Silas Cole. Presionado contra los troncos toscamente tallados junto a la puerta de roble reforzada, se fundió con la oscuridad. Afuera, el crujido de las botas sobre la nieve fresca y cristalina era fuerte, descuidado y deliberado. No eran hombres que intentaran ocultar su acercamiento. Eran hombres que creían tener todas las cartas. «¡Hola! ¡En la cabaña!», gritó una voz, ronca y con un tono cruel y burlón que atravesó el aire gélido de la montaña. Silas conocía esa voz, no por conocimiento personal, sino por las advertencias susurradas alrededor de las fogatas humeantes en Bozeman y Virginia City. Era Caleb Miller. Lo llamaban Tres Dedos después de que un robo fallido en Texas le costara la mitad de su mano derecha, pero la mutilación no había ralentizado su desenfunde. Era un rastreador despiadado, un hombre que cazaba seres humanos tanto por deporte como por las pesadas monedas que Josiah Hennessy le pagaba. «Ahora veo ese humo, y sé que alguien se está calentando», gritó Caleb, su voz llegando desde la línea de árboles justo más allá del claro. «Estoy buscando a una mujer, cabello oscuro, una cosita bonita que lleva una carga que llora. Pertenece al señor Josiah Hennessy. Envíala afuera, amigo, y te dejaré una pesada bolsa de oro de la Casa de la Moneda de Denver en el tocón. Si intentas hacerte el héroe, te dejaré desangrándote en tus propias cenizas. Tienes 1 minuto para decidir». Debajo del suelo, Silas oyó el gemido ahogado y desesperado del bebé. Clara intentaba mantener a William en silencio en la oscuridad húmeda y helada del sótano. Silas no respondió a Caleb. En cambio, extendió la mano en la oscuridad total. Sus dedos callosos encontraron una clavija de madera familiar clavada en la pared.
La sacó revelando una estrecha aspillera en ángulo que había tallado entre los troncos años atrás, exactamente para este tipo de pesadilla. Deslizó el pesado cañón octogonal de su rifle Sharps de calibre 50 a través de la ranura. Miró a través de la estrecha abertura. La luna había atravesado las nubes de la tormenta, proyectando una luz pálida y fantasmal sobre el claro cubierto de nieve. Contó 3 hombres, 2 avanzaban lentamente hacia la puerta, con sus rifles de repetición en alto, mientras que un tercero, Caleb, identificable por su pesado abrigo de piel de búfalo, se quedaba atrás cerca de la línea de árboles, sosteniendo la correa de un enorme y gruñón sabueso. ¡40 segundos! Gritó Caleb. No soy un hombre paciente, amigo. Silas calculó los ángulos. Los 2 hombres que se acercaban al porche estaban ansiosos, entrando directamente en su línea de fuego. Amartilló el Sharps. El chasquido metálico fue fuerte en la cabaña silenciosa, pero fue amortiguado para los hombres de afuera por el viento. «Quémenla», ordenó Caleb de repente, sus instintos activándose. «Lancen una antorcha al techo y sáquenlos con humo». Uno de los hombres en el porche metió la mano en su abrigo, sacando un palo envuelto en un trapo y encendiendo una cerilla de azufre contra el poste del porche. El repentino destello de luz amarilla iluminó su rostro. Silas apretó el gatillo. El rifle Sharps rugió como un cañón dentro del espacio confinado de la cabaña. Una enorme columna de humo blanco llenó la habitación. La bala de plomo de media pulgada atravesó la puerta de madera y golpeó al hombre que sostenía la antorcha justo en el pecho. Fue arrojado hacia atrás fuera del porche, hacia la nieve profunda. Murió antes de que su cuerpo tocara el suelo. La antorcha se apagó con un siseo en un banco de nieve. ¡Fuego! ¡Disparen a las paredes!, gritó Caleb, dejándose caer al suelo detrás de un tronco caído. El segundo hombre en el porche abrió fuego con su Winchester. Las balas destrozaron el frente de la cabaña, astillando la madera y rompiendo la única ventana de vidrio, rociando el interior con fragmentos mortales. Silas se tiró al suelo, arrastrándose rápidamente bajo la lluvia de plomo hacia la parte trasera de la habitación. Descartó el Sharps de un solo tiro y sacó sus 2 revólveres Colt Peacemaker. El tiroteo era ensordecedor, un bombardeo implacable que masticaba los troncos de pino. Silas sabía que la cabaña no aguantaría para siempre. Tenían los números y la munición. Necesitaba romper su asedio. Se arrastró hasta el hogar de piedra. A su lado había una pequeña puerta baja que usaba para meter leña pesada directamente desde el cobertizo exterior. La desenganchó. Las bisagras de hierro protestaron suavemente y se deslizó hacia la noche helada, arrastrándose sobre su vientre a través de la nieve hasta el cobertizo. Ahora los estaba flanqueando. Silas se asomó por el borde de la leña apilada. El segundo pistolero se movía hacia la ventana lateral, recargando su rifle de repetición, de espaldas a Silas. Silas levantó su Colt derecho, amartilló y disparó. El disparo alcanzó al hombre en el hombro, haciéndolo girar antes de que Silas disparara por segunda vez, dejándolo caer en la nieve. De repente, un peso masivo se estrelló contra la espalda de Silas, lanzándolo de cara al suelo helado. El sabueso había captado su rastro. La bestia era 100 libras de músculo y dientes, desgarrando salvajemente la gruesa lana del abrigo de Silas, tratando de alcanzar su garganta. Silas rodó violentamente, inmovilizando al perro bajo su enorme cuerpo, y lo golpeó con fuerza con el pesado cañón de acero de su Colt, aturdiendo al animal lo suficiente como para quitárselo de encima. Mientras Silas se ponía de rodillas, una bala le atravesó la parte carnosa del muslo izquierdo. Un dolor agudo y candente le subió por la pierna. Silas contuvo un rugido, desplomándose contra la leña. Caleb Miller estaba a 30 yardas de distancia, su rifle humeando a la luz de la luna. «Eres rápido para ser un hombre grande», se burló Caleb, accionando la palanca de su rifle. «Pero no eres lo suficientemente rápido». Antes de que Caleb pudiera disparar el tiro fatal, un crujido ensordecedor resonó desde la cabaña. Caleb se tambaleó hacia atrás
gritando mientras su rifle salía volando de sus manos. Se agarró el brazo derecho. Una mancha oscura se extendía rápidamente por su bíceps. Silas giró la cabeza bruscamente. De pie en la ventana destrozada, con el rostro pálido como un fantasma a la luz de la luna, estaba Clara. Sostenía el rifle Sharps desechado de Silas, que había logrado recargar en la oscuridad. El humo todavía salía de su cañón. Caleb miró la cabaña, luego su brazo destrozado y finalmente a Silas, que estaba levantando sus Colts una vez más. El cazarrecompensas escupió una maldición en la nieve, se dio la vuelta y huyó hacia el espeso bosque. Abandonó a sus hombres muertos y a su perro herido. Silas bajó sus armas, su respiración agitada, el dolor en su pierna palpitando con cada latido del corazón. Cojeó pesadamente de vuelta a la cabaña, cerrando la pesada puerta y atrancándola con una viga gruesa. Clara dejó caer el pesado rifle, sus manos temblando incontrolablemente, y corrió hacia él. «¿Estás herido?» «Oh Dios, Silas, estás sangrando». «Es solo carne», gruñó Silas, hundiéndose en una silla de madera y arrancando una tira de su camisa para hacerse un torniquete apresurado alrededor del muslo. La miró, sus ojos grises ardiendo con una intensidad feroz. «Saliste del sótano». «Oí al perro», respiró ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «Te oí caer. No podía quedarme ahí abajo y dejar que te matara». Silas la miró fijamente. La determinación que poseía, la pura voluntad de sobrevivir, era asombrosa. No era solo una dama de sociedad fugitiva, estaba forjada en hierro. «Miller está vivo», dijo Silas sombríamente, apretando el nudo en su pierna hasta que hizo una mueca de dolor. «Cabalgará hasta la oficina de telégrafos en Virginia City. Josiah sabrá exactamente dónde estamos por la mañana. No enviará a 3 hombres la próxima vez. Enviará a 30. Clara corrió al sótano, sacó a William y lo abrazó con fuerza contra su pecho. «¿Qué hacemos?» Silas se puso de pie, apoyando su peso en la pierna herida. No tenía elección. El santuario había sido quemado. «Empaca todo lo abrigado que puedas llevar. Cabalgaremos hacia la escalera del diablo. Nos vamos esta noche». La huida fue un descenso a un infierno helado. Silas improvisó un robusto travois, un trineo de arrastre hecho de postes de pino y piel de búfalo tejida, y lo enganchó a su enorme caballo de tiro belga, Buster. Envolvió a Clara y a William profundamente en las pieles, atándolos para que no se cayeran en las traicioneras pendientes. Dejaron la cabaña ardiendo detrás de ellos. Silas había iniciado el fuego él mismo, arrojando una linterna sobre el suelo empapado de aceite para destruir cualquier suministro o rastro que pudiera ayudar a la inevitable partida de Caleb. Mientras cabalgaban más alto hacia los picos españoles, el resplandor anaranjado de su hogar de 8 años se desvaneció en el blanco segador de las montañas. Silas no miró hacia atrás. La ruta que eligió, conocida localmente como la Escalera del Diablo, era un paso brutal y escarpado que cruzaba directamente la divisoria continental. Se consideraba un suicidio en invierno. El sendero era estrecho, flanqueado por caídas de cientos de pies hacia abismos negros y rocosos. El viento aquí arriba no solo aullaba, gritaba, lanzando cristales de hielo en la cara de Silas como vidrio destrozado. Su pierna herida gritaba de agonía a cada paso. Su propio caballo, un robusto Mustang, avanzaba a través de los ventisqueros que le llegaban al pecho. Pero Silas siguió adelante, guiando a Buster y al Travois con una cuerda gruesa, navegando por las estrellas y un recuerdo del terreno que estaba grabado en sus propios huesos. En la segunda noche, la tormenta había pasado por completo, dejando un mundo silencioso, brillante y mortalmente frío a su paso. Se refugiaron en una cueva poco profunda, tallada en la cara de granito de la montaña. Silas logró hacer un pequeño fuego con matorrales secos. El calor apenas penetraba el aire helado. Clara emergió de las pieles, su rostro demacrado, sus ojos huecos por el agotamiento. Inmediatamente se puso a revisar a William, quien afortunadamente estaba cálido y dormía profundamente contra su pecho. Miró a Silas, estaba sentado contra la fría pared de piedra, su rostro pálido,
el sudor congelándose en su frente. El vendaje improvisado en su pierna estaba empapado de un rojo oscuro. Sin decir una palabra, Clara arrancó una tira limpia de lino de su enagua, tomó la botella de whisky de maíz de la mochila de Silas y se arrastró hacia él. «Puedo hacerlo yo», graznó Silas, tratando de apartarla. «Tú lo hiciste por mí», dijo Clara en voz baja. Su voz no dejaba lugar a discusión. «Ahora es mi turno. Quédate quieto». Trabajó con una sorprendente delicadeza, limpiando la herida de bala y aplicando un vendaje fresco y apretado. Mientras trabajaba, Silas la miró. Realmente la miró, debajo del hollín, el miedo y el agotamiento. Poseía una belleza llamativa e innegable, pero fue la feroz protección en sus ojos lo que lo cautivó. «¿Por qué lo hiciste, Silas?», preguntó Clara, sus ojos fijos en la pierna de él. «¿Por qué arriesgar tu vida por una mujer que ni siquiera conoces?». Silas echó la cabeza hacia atrás contra la roca, cerrando los ojos. El silencio se prolongó tanto que Clara pensó que no iba a responder. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro áspero sobre el crepitar del fuego. «1864», comenzó Silas, la fecha cayendo de sus labios como una maldición. «Missouri. Cabalgaba con una milicia, luchando en una guerra que apenas entendía. Tenía una granja cerca de la frontera de Kansas, una esposa, Sarah, y un niño no mucho mayor que tú, William». Las manos de Clara se detuvieron sobre el vendaje. Lo miró, conteniendo la respiración. «Unos guerrilleros pasaron mientras yo no estaba», continuó Silas, su voz desprovista de emoción, aunque el músculo de su mandíbula se contrajo violentamente. «Renegados. No les importaba la unión ni la confederación. Les importaba lo que podían tomar. Vi el humo desde una cresta a 5 millas de distancia. Para cuando cabalgué mi caballo hasta la muerte para llegar allí, la casa era cenizas. Los encerraron dentro. No pude salvarlos. No pude salvar mi propio mundo». Silas abrió los ojos, encontrando la mirada de Clara. «Vine aquí para alejarme de la sangre, de la crueldad de los hombres. Construí esa cabaña para ser olvidado. Pero cuando abrí esa puerta de una patada y te vi a ese niño, no iba a dejar que el fuego se llevara a otra familia. No mientras todavía tuviera aliento en mis pulmones». Clara extendió la mano. Sus dedos temblorosos y manchados de hollín rozaron suavemente el sudor frío de la mejilla de Silas. Fue un toque íntimo y pesado, cargado de 1000 palabras no dichas. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente contra el pecho de él, encontrando un fugaz momento de consuelo en el latido del corazón del rudo hombre de la montaña que se había convertido en su salvador. Silas apoyó tentativamente su gran mano áspera sobre el cabello de ella. En la oscuridad helada de la cueva, un profundo vínculo se selló con sangre y dolor compartido. Pero la montaña tenía un último truco cruel que jugar. A la mañana siguiente, llegaron a la cima de la escalera del diablo. Desde este precipicio escarpado, el mundo se abría debajo de ellos, revelando la vasta extensión del valle de Gallatin. La libertad estaba a solo un largo y traicionero descenso de distancia. Silas detuvo a su Mustang, levantando un catalejo de latón a su ojo para explorar el fondo del valle. Clara, sintiendo la repentina y rígida tensión en sus anchos hombros, se incorporó en el travois. «Silas, ¿qué pasa? ¿Ves la línea del tren?». Silas bajó lentamente el catalejo. Su rostro se volvió del color de la nieve bajo ellos. «Veo la línea del tren», dijo Silas, su voz hueca, «y veo quién está esperando en ella». Clara prácticamente salió del trineo, ignorando el dolor ardiente en su hombro curado. Le arrebató el catalejo de la mano y se lo llevó al ojo. Abajo en el valle, posicionada directamente a través del único desfiladero estrecho que salía de las montañas, había una locomotora privada y blindada echando vapor en una vía secundaria. Rodeando el tren había un campamento extenso y organizado. Había tiendas de campaña, hombres fuertemente armados a caballo y una barricada de árboles talados que se extendía a través del paso. Y de pie en la plataforma de observación del lujoso vagón de tren, envuelto en un costoso abrigo de piel y flanqueado por media docena de pistoleros a sueldo, había un hombre que Clara reconocería en cualquier lugar.
Era Josiah Hennessy. No había esperado a la partida de Caleb Miller. Había traído su propio ejército privado y había sellado la única salida de las montañas. Estaban atrapados en la cima, atrapados entre el frío mortal de los picos y el despiadado varón del cobre que esperaba para reclamar su premio abajo. El siseo metálico del motor de vapor de la locomotora subía por el precipicio helado. Una bestia mecánica, respirando en el silencio prístino del valle de Gallatin. Silas Cole bajó su catalejo de latón, el viento gélido azotando su espesa barba. Debajo de ellos, Josiah Hennessy había transformado la estrecha garganta del paso en una fortaleza de hierro. 30 hombres fuertemente armados, mercenarios sacados de la escoria de la agencia de detectives Pinkerton y campamentos de ladrones de ganado, patrullaban la barricada de madera. En el centro de todo se encontraba el vagón de tren privado, un símbolo del alcance ineludible de Hennessy. No podemos luchar contra un ejército, Silas, susurró Clara, su voz temblorosa, pero sus ojos avellana fijos con una claridad desesperada en el fondo del valle. El bebé, William, se movió inquieto contra su pecho, aislado por capas de piel de búfalo. Sabía que no podíamos cruzar las altas crestas. Simplemente nos condujo como ganado a un embudo. Silas no respondió de inmediato. Apretó los dientes, cambiando su peso de su muslo izquierdo herido. El agujero de bala palpitaba con un ritmo nauseabundo y caliente que advertía de una infección inminente. Miró la barricada, calculando distancias, ángulos de tiro y el puro volumen de plomo que esos hombres podían lanzar. Un descenso directo era un suicidio. Pero Silas era un hombre de la montaña, y las montañas guardan secretos que el dinero no puede comprar. Hay otro camino, graznó Silas, su aliento formando nubes en el aire helado. Señaló con un dedo enguantado de cuero hacia el escarpado acantilado al este del tren. Los antiguos buscadores de plata españoles cavaron un conducto en esa cara de granito hace 50 años. Ahora es apenas una cornisa, en su mayoría erosionada por los deshielos de primavera, que cae directamente detrás del tren de Hennessy. Es un punto ciego. Sus hombres están vigilando el sendero, no los acantilados. Clara miró la aterradora caída. Era una pesadilla vertical de roca negra y hielo azul. ¿Puede Buster bajar con el Trebois? No, dijo Silas sombríamente, desabrochando el pesado arnés de cuero del enorme caballo de tiro belga. Le dio a la leal bestia una firme palmada en el cuello, soltándolo hacia los prados superiores, donde podría buscar comida hasta la primavera. Dejamos el caballo, dejamos el trineo, bajamos a pie. Tú llevas al niño, yo llevaré los rifles. Clara no dudó. Apretó las ataduras que sujetaban a William a ella. Su rostro se convirtió en una máscara de pura y endurecida resolución. Muéstrame el camino. El descenso fue una prueba agotadora y agonizante de resistencia humana. El sol se hundió bajo los picos escarpados, sumiendo el valle en un crepúsculo púrpura y gélido. La cornisa del conducto tenía apenas 2 pies de ancho, cubierta por una traicionera capa de hielo. Silas iba delante, su pierna herida arrastrándose, dejando pequeñas manchas carmesí en la nieve que el viento cortante congelaba rápidamente. A mitad de camino por la pared vertical, la cornisa desapareció por completo, dejando un hueco de 10 pies de aire vacío sobre una caída de 300 pies. Silas se detuvo, con la espalda pegada al granito helado. Debajo de ellos, las fogatas de los hombres de Hennessy parpadeaban como furiosos ojos anaranjados. El olor a carne asada y el sonido áspero de sus risas subían con las corrientes térmicas. «Voy a hacer un puente», susurró Silas por encima del aullido del viento. Descolgó su pesado rifle Sharps, encajando el grueso cañón octogonal en una profunda fisura en el otro lado del hueco y atascando la pesada culata de madera en una grieta de su lado. Era una barandilla improvisada y aterradora. «Pisa donde yo pise», ordenó Silas. Cruzó el hueco, sus botas encontrando pequeños y precarios puntos de apoyo en la piedra, mientras sus manos se aferraban al metal helado del rifle. Logró cruzar, jadeando cuando su pierna herida se dobló al aterrizar. Se encajó en la roca, extendiendo una mano masiva hacia el otro lado del vacío. Clara se acercó al borde.
El viento rasgaba su abrigo demasiado grande. Miró hacia la caída mortal, cerró los ojos por una fracción de segundo y luego solo miró a Silas. Dio un paso, su bota resbaló en el hielo, su peso cayó de forma nauseabunda. Silas se abalanzó, su mano se cerró alrededor de su antebrazo como un tornillo de acero. Con un rugido gutural, ignorando el dolor desgarrador en su muslo, la arrastró a ella y al niño a través del abismo, colapsando juntos en la estrecha cornisa. Yacieron allí en la oscuridad helada con los pechos agitados, escuchando a los mercenarios despreocupados reírse abajo. A medianoche, llegaron al fondo del valle. Estaban ocultos en los densos pinos cargados de nieve, directamente detrás del vagón de tren privado de Hennessy. La locomotora estaba al ralentí, una enorme caldera negra que irradiaba calor en la noche. Dos guardias estaban en la plataforma de observación, fumando cigarrillos y golpeando sus botas. Hay una estación de cambio a 1 milla por la vía, susurró Silas, revisando los cilindros de sus 2 revólveres Colt Peacemaker. Si podemos pasar el tren, podemos robar 2 caballos de su línea de piquetes y cabalgar hacia la frontera. Pero necesitamos una distracción. De repente, el chasquido seco de una ramita rompió el silencio directamente detrás de ellos. ¡Vaya, vaya, vaya! Una voz ronca y familiar surgió de las sombras. Silas se giró, su mano volando hacia su pistolera, pero un fuerte golpe con la culata de un rifle lo alcanzó de lleno en la sien. Silas cayó con fuerza en la nieve, su visión nadando con puntos oscuros. De pie sobre él, con el brazo derecho vendado en un cabestrillo ensangrentado y la mano izquierda sosteniendo un Winchester nivelado, estaba Caleb Miller. El cazarrecompensas escupió un chorro de jugo de tabaco negro en la nieve prístina. Le dije al señor Hennessy que intentarías algo astuto, se burló Caleb, presionando la fría boca del rifle en la nuca de Silas. Levantó la voz, gritando hacia el tren. «¡Jefe! ¡Lo tengo! ¡Al hombre de la montaña y a su esposa descarriada!». El campamento estalló. Los hombres salieron de las tiendas, con los rifles amartillados y las linternas en alto. Clara fue rodeada al instante, sus brazos inmovilizados mientras un bruto le arrancaba los revólveres de Silas del cinturón. La pesada puerta con herrajes de latón del vagón de tren privado se abrió. Josiah Hennessy salió a la plataforma de observación. Era un hombre de una riqueza inmaculada y una quietud aterradora, vestido con un traje de carbón a medida bajo un abrigo de piel de castor. Miró la escena con el interés frío y distante de un hombre que inspecciona su ganado. «Clara, querida», dijo Josiah, su voz suave y resonando sin esfuerzo en el aire frío. «Me has causado una inmensa cantidad de inconvenientes y una considerable cantidad de dinero». Silas Cole fue arrastrado bruscamente para ponerlo de pie. Sus enormes brazos fueron torcidos violentamente a su espalda por 2 mercenarios corpulentos, que olían a tabaco barato y lana sin lavar. Sangre caliente goteaba de su sien, trazando un camino rojo brillante a través de la escarcha que se aferraba a su espesa barba antes de gotear sobre la nieve prístina. Su muslo izquierdo herido gritaba con una agonía candente. El músculo se desgarraba más con cada paso forzado, pero se negó a dar a sus captores la satisfacción de un gemido. Fijó sus pálidos ojos grises como la tormenta en el vagón de tren privado, memorizando cada accesorio de latón y remache de hierro de la máquina que había traído al diablo a su puerta. Clara estaba a unos metros de distancia, con la nieve hasta las rodillas. Estaba rodeada por media docena de pistoleros a sueldo, cuyos rifles Winchester apuntaban directamente a su pecho. Sin embargo, no se acobardó. Apretó el pesado abrigo de piel de búfalo alrededor de William, protegiendo al bebé del viento cortante y las miradas crueles de los hombres. La pesada puerta con herrajes de latón del vagón de tren privado se abrió con un clic. El sonido fue ensordecedor en el silencio helado del cañón. Josiah Hennessy salió a la plataforma de observación. Era un hombre de una riqueza inmaculada y una quietud aterradora. Mientras los hombres a su alrededor estaban envueltos en pieles toscas y temblando, Josiah llevaba un traje de lana de carbón perfectamente entallado bajo un elegante abrigo de piel de castor. Ni un pelo estaba fuera de lugar. Poseía un rostro aristocrático,
apuesto de una manera depredadora, con ojos tan negros y planos como la obsidiana. Descendió lentamente los escalones de hierro del vagón, sus botas de cuero pulido crujiendo deliberadamente en la nieve. Se detuvo a pocos pies de Clara, sin mirarla a la cara, sino observando con fría indiferencia el bulto en sus brazos. «Me has causado una inmensa cantidad de inconvenientes, Clara», dijo Josiah, su voz suave, culta y resonando sin esfuerzo en el aire gélido del cañón. «Y una considerable, francamente frustrante, cantidad de dinero». «Déjalo ir, Josiah», dijo Clara, su voz temblorosa, aunque su barbilla permanecía levantada en desafío. «Silas no tiene nada que ver con esto. Es solo un guía. Le pagué para que me llevara a través del paso. Déjalo ir y no pelearé contigo». Josiah soltó una risa seca y entrecortada que no contenía humor. Finalmente, arrastró su oscura mirada hacia la de ella. «No estás en posición de negociar términos, querida. Robaste a mi heredero. Robaste propiedad del rancho Blackwood. ¿De verdad pensaste que unos pocos kilómetros de nieve y rocas podrían ocultar lo que es mío?» Se giró lentamente, sus ojos finalmente posándose en Silas. Josiah miró al imponente hombre de la montaña de la misma manera que uno miraría a un perro rabioso que ha entrado en un césped bien cuidado. «El juez Sterling, en Helena, ya ha firmado las órdenes de arresto», continuó Josiah, su tono conversacional, como si discutiera una entrada del libro mayor. «En lo que respecta a la ley, eres una mujer oficialmente diagnosticada como histérica que secuestró a un niño y huyó a la naturaleza. ¿Y este bruto?» Josiah hizo un gesto despectivo hacia Silas. «Es el asesino buscado que te ayudó». «No es un asesino», gritó Clara, su voz quebrándose, resonando en las paredes de granito del cañón. «Nos salvó. Será un asesino al amanecer. Una vez que las ediciones matutinas lleguen a las imprentas en Bozeman», sonrió Josiah. Una curvatura delgada y cruel de sus labios que heló la sangre de Silas. «La historia, señor Cole, es exactamente así. Usted, un hombre de la montaña trastornado y solitario, emboscó la caravana de mi frágil esposa. La arrastró a los picos. Yo, el devoto esposo, lo rastreé valientemente. En el trágico tiroteo que siguió, usted asesinó a mi pobre y loca esposa antes de que mis hombres pudieran abatirlo. Recupero a mi hijo de sus manos ensangrentadas. La tragedia impulsa mi perfil público exponencialmente para la próxima carrera a gobernador, y usted se pudre en una tumba anónima y poco profunda en las mismas montañas que tanto ama». Josiah se volvió hacia Caleb Miller, que estaba cerca de la locomotora, con el brazo derecho fuertemente vendado en un cabestrillo ensangrentado por el disparo anterior de Clara. El cazarrecompensas prácticamente vibraba de anticipación maliciosa, su mano buena agarrando un rifle de palanca. «Señor Miller», dijo Josiah en voz baja, «mata primero al hombre de la montaña. Rómpele las rótulas. Quiero que mi esposa lo vea desangrarse antes de que te ocupes de ella». Caleb sonrió mostrando unos dientes torcidos y salvajes. Amartilló su Winchester, acercándose a Silas. «Con placer, jefe». Silas sabía que tenía una fracción de segundo. Los mercenarios que lo sujetaban se habían relajado ligeramente, arrullados por la complacencia del arrogante monólogo de Josiah. Pensaron que la pelea había terminado. Pensaron que tenían a un hombre quebrado. Estaban equivocados. Silas dejó de resistirse. Dejó caer todo su cuerpo de 240 libras como una piedra. El repentino e inmenso peso muerto tomó a los dos hombres por sorpresa, tirando de ellos violentamente hacia adelante. Usando la holgura momentánea, Silas lanzó su bota derecha ilesa hacia atrás con la fuerza de una mula coceando, destrozando la rótula del hombre a su derecha. El mercenario chilló, su agarre falló instantáneamente mientras su pierna se doblaba hacia un lado. Sin detenerse a respirar, Silas giró violentamente su torso. Lanzó su enorme hombro hacia arriba, golpeando al segundo hombre justo debajo de la mandíbula. El repugnante crujido de hueso resonó sobre el siseo del tren, mientras el hombre era lanzado hacia atrás a un banco de nieve, inconsciente antes de aterrizar. «¡Dispárenle!», bramó Josiah,
su fachada culta rompiéndose en pánico puro. Silas no se abalanzó sobre Caleb, ni se lanzó a por las armas desechadas en la nieve. En cambio, se arrojó hacia la enorme locomotora al ralentí a su lado. Conocía el funcionamiento interno de estas bestias de hierro de sus días, trabajando en los patios de ferrocarril antes de la guerra. Se estrelló contra el costado de la caldera caliente y agarró la pesada válvula de purga de hierro fundido, la rueda de liberación de presión de emergencia. Con un rugido gutural, impulsado por la desesperación y una furia protectora que no había sentido en una década, Silas giró la rueda en sentido contrario a las agujas del reloj con toda su fuerza brutal. Un chillido ensordecedor y estremecedor estalló en el estrecho cañón. Un geyser masivo de vapor sobrecalentado y cegadoramente blanco salió disparado del vientre de la locomotora a una velocidad increíble. Instantáneamente envolvió todo el patio de maniobras en una niebla impenetrable y abrasadora. Se desató el caos. Los mercenarios gritaron de terror, cegados y ahogándose en el aire húmedo y ardiente. Los rifles dispararon salvajemente en la blancura. Los fogonazos parecían relámpagos atrapados en una nube. Silas cayó a la nieve, rodando bajo las pesadas ruedas de hierro del tren, mientras las balas chispeaban y rebotaban inofensivamente en el grueso acero de la caldera sobre su cabeza. Se arrastró por el aguanieve, sus ojos picando a través del espeso y arremolinado vapor. Vio una silueta oscura tambaleándose hacia atrás, tosiendo violentamente. Era Caleb Miller. Silas salió disparado de debajo del tren como un resorte en espiral. Le barrió las piernas a Caleb. El cazarrecompensas cayó de espaldas con fuerza. Antes de que Caleb pudiera siquiera levantar su rifle, Silas estaba encima de él. Las enormes y callosas manos de Silas se cerraron alrededor de la garganta de Caleb. Caleb se debatió salvajemente, su única mano buena arañando la cara de Silas, dejando profundos surcos sangrientos. Pero Silas, impulsado por el recuerdo del fuego que se llevó a su primera familia y la necesidad desesperada de salvar a la segunda, era una fuerza de la naturaleza inamovible. Apretó hasta que los ojos de Caleb se pusieron en blanco y el cuerpo del cazarrecompensas quedó permanentemente inerte en la nieve. Silas arrebató el Winchester desechado de Caleb del aguanieve. Accionó la palanca para cargar una bala en la recámara. El clic mecánico lo ancló. Se levantó lentamente en el vapor arremolinado y siseante. ¡Clara!, rugió Silas, su voz rasgando la niebla. ¡Aquí!, gritó su voz sorprendentemente cerca, viniendo de la dirección de los escalones del vagón. Silas cogió hacia adelante. El vapor finalmente comenzaba a disiparse a medida que la presión de la caldera se igualaba rápidamente. El viento atrapó la niebla restante, barriéndola para revelar una escena congelada en el tiempo. Josiah Hennessy estaba de pie en la base de los escalones del vagón. Su abrigo prístino estaba empapado de vapor condensado, su cabello pegado a la frente. En su mano sostenía un Derringer de doble cañón plateado, apuntando directamente al pecho de Silas. Pero Josiah no estaba apretando el gatillo. Estaba rígidamente quieto. Detrás de Josiah, de pie a mitad de los escalones de hierro de la plataforma de observación, estaba Clara. Se había quitado el pesado y engorroso abrigo de búfalo. William estaba asegurado a salvo, en un cabestrillo tejido firmemente contra su pecho, y en sus manos, agarrado con una firmeza absolutamente aterradora, estaba uno de los pesados revólveres Colt Peacemaker de Silas. Se lo había arrebatado al guardia que había derribado durante el caos cegador de la liberación de vapor. El pesado cañón de acero del Colt estaba presionado firmemente contra la nuca de Josiah Hennessy. «Suéltalo, Josiah», ordenó Clara. Su voz ya no temblaba, estaba desprovista de miedo. Era tan fría y dura como los picos de granito que los rodeaban. Josiah soltó un aliento húmedo e irregular. Intentó forzar su risa arrogante, pero murió en su garganta. «No lo harás, Clara. No tienes las agallas. Eres una esposa de sociedad. No sabes nada sobre quitar una vida. Nunca me conociste en absoluto», susurró Clara, su dedo apretándose en el gatillo.
y nunca volverás a tocar a mi hijo. El rostro de Josiah se torció de rabia. Creyendo en su propia autoridad absoluta hasta el amargo final, comenzó a girar, levantando el Derringer de plata hacia su esposa. Clara apretó el gatillo. El pesado Colt calibre 45 retrocedió violentamente en sus manos. El disparo tronó sobre el siseo moribundo de la locomotora. Un sonido de finalidad absoluta. Josiah Hennessy se puso rígido. Una mirada de profundo y arrogante shock cruzó su apuesto rostro por una fracción de segundo antes de que sus rodillas se doblaran. Se desplomó boca abajo en la nieve manchada de sangre. Su Derringer de plata se deslizó inútilmente de sus dedos muertos. Un pesado silencio cayó sobre el patio de maniobras. Los mercenarios supervivientes, tosiendo y sangrando en el vapor que se disipaba, emergieron de la línea de árboles. Miraron el cuerpo sin vida de su intocable empleador, luego a la feroz madre armada de pie victoriosa en los escalones del tren, y finalmente al gigante hombre de la montaña ensangrentado que les apuntaba con un Winchester desde las vías. Lentamente, sin una sola palabra, los pistoleros a sueldo bajaron sus armas. Se les pagaba generosamente para intimidar y ocasionalmente para luchar, pero no se les pagaba para morir en el barro helado por el rencor de un hombre muerto. Uno por uno se dieron la vuelta y se fundieron en el oscuro bosque, abandonando la barricada y dejando el valle a los vencedores. Silas bajó el Winchester, dejándolo caer en la nieve. Cojeó pesadamente hacia el vagón. Cada paso era una agonía, pero sus ojos nunca se apartaron de Clara. Ella temblaba ahora, la adrenalina abandonando violentamente su sistema, pero estaba viva. Bajó lentamente el pesado revólver, una sola lágrima trazando un surco a través del hollín y la pólvora en su pálida mejilla. Silas extendió su mano masiva y magullada. Clara no dudó. La tomó, bajando de la bestia de hierro que estaba destinada a ser su ataúd rodante, y se metió en sus brazos. «Vamos a casa, Silas», susurró Clara, enterrando su rostro contra el pecho de él, acercando a William entre ellos. Silas miró hacia atrás, hacia los picos escarpados y helados de la escalera del diablo, hacia las cenizas del santuario que había construido para esconderse del mundo. Sacudió la cabeza lentamente, apoyando la barbilla suavemente contra el cabello oscuro de ella. «Esa cabaña ya no existe, Clara». «Ahora es solo humo», murmuró Silas, su rostro rudo suavizándose en una profunda paz que no había conocido en más de una década. «Pero supongo que hay mucha madera alta en el norte, mucho más allá de la frontera canadiense, suficiente para construir algo nuevo, algo destinado a durar». Las cenizas de la cabaña solitaria en la base de los picos españoles fueron finalmente sepultadas bajo la profunda nieve del invierno, sin dejar rastro del violento asedio ni de los fantasmas que Silas Cole había albergado allí. Los periódicos locales de Helena publicaron historias salvajes y contradictorias sobre la repentina desaparición del varón del cobre Josiah Hennessy, pero ningún agente de la ley cabalgó jamás hacia el profundo bosque para buscar la verdad. Mucho más allá de los confines del Valle de Gallatin, en la naturaleza virgen de las montañas rocosas canadienses, se encendió un nuevo fuego en el hogar. Silas no volvió a una vida de aislamiento. El humo que se elevaba de su nueva chimenea ya no señalaba a un hombre desesperado que se escondía de su pasado, sino a una familia forjada ferozmente en el crisol del invierno. Clara y William encontraron su santuario no en la madera ni en la piedra, sino en la fuerza inquebrantable del hombre de la montaña, que había elegido salir de las sombras y luchar por los vivos.